¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo vuelvo al podcast que tenía en mi canal. Después de 2 años de enseñanza y aprendizaje de la escritura, creo que Dios ha puesto el momento ahora de volver a, a los estudios de su escritura, volver a recibir de parte de Dios a través de este canal en sus vidas lo que Dios quiera poner a través de su palabra. Hoy en día se hablan de muchas cosas, de que los tiempos se acercan, de cuánta maldad hay en el mundo, de todo lo que ha sucedido y está sucediendo, de los desastres naturales, etcétera. Por eso es importante cada día oír la palabra de Dios. Es importante cada día conocer más a Dios, acercarnos a Él en confianza, porque en Él creemos. Entonces, ya en el día de hoy volvemos a retomar este podcast que lo añoraba hace tanto tiempo y me han pedido que retome también eh, las grabaciones y los estudios porque si todos aprendemos, no solo yo, sino que ustedes los que oyen. Bienvenidos una vez más, soy Elías y estos estudios van a ser más extensos. eh, Van a ser no en formato tan corto como las temporadas anteriores, sino que vamos a tomarnos el tiempo de analizar con más profundidad la escritura para poder aprender. Vamos a hablar ahora de lo que es la salvación de Cristo. La salvación que es un regalo de Dios, es un regalo del Señor que Él da a quienes creen en Él. Cuando alguien es salvo, alguien en su vida es salvo por Dios. Llega a su vida la esperanza, llega a su vida la liberación, llega a su vida el sentido de vivir, llega a su vida la identidad, se rompen las cadenas. De eso se trata cuando Dios salva la vida de un hombre, lo saca de tinieblas a su luz. Cuando somos salvos, hay reconciliación, hay perdón de Dios, hay justificación de Dios. Todo sucede de manera inmediata cuando Dios entra a nuestra vida, cuando Cristo nos llama a su vida, es maravilloso. Sucede en un abrir y cerrar de ojos que nosotros no lo percibimos, pero a medida que vamos siguiendo sus pasos, desde que somos salvos, Dios nos encamina a su justicia y verdad. La salvación viene por un solo hombre, ese hombre que entregó su vida en nuestro lugar por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. La Escritura también es muy enfática en decir de que el que no cree ya ha sido condenado, como dice Juan 3:18. Esto se relaciona con la caída del hombre en un principio, ¿verdad? Con la separación espiritual que existe entre Dios y los hombres. Por eso el hombre necesita ser salvado, como lo dice en Romanos 5:19, lo que explicaba anteriormente. Hoy en día hay muchas religiones, todos hablan de todo, existen muchas pautas, sistemas que hablan acerca de que si tú haces esto serás salvo, si tú vas a la iglesia todos los domingos serás salvo, si tú haces tal cosa serás salvo. Y la verdad es que Cristo ya hizo todo. Nosotros solo necesitamos creer y seguir sus pasos. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo que hagamos, a dónde vayamos, cómo hablemos o si no hablamos. No tiene que ver con eso. Un claro ejemplo de que no sirve todo lo que hagamos en nuestra vida para ser salvos es el ladrón en la cruz, aquel que creyó que era el Hijo de Dios y el Padre lo perdonó y él entró al paraíso junto con Jesucristo. En otro tiempo, los que hemos sido salvos,
Estábamos en tinieblas, ciegos, esclavos del pecado y viviendo para agradar a la carne, a los deseos carnales. Pero hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ¿cierto? Para tener una nueva vida en Él. Esa es la salvación que recibimos de Él. Y solo Él puede perdonar y dar vida, ya que antes éramos muertos y las evidencias bíblicas son muchas. Cabe mencionar, como dice Romanos 9, del 16 al 33, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por mucho que yo haga, por mucho que yo intente, por mucho que yo quiera hacer buenas intenciones, no voy a ser salvo por aquello, porque no es del que quiere, como recién acabo de leer, ni del que corre. Es de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia con uno, Él lo demuestra a través de la predicación de su evangelio, a través de muchos hombres y mujeres que están predicando su palabra para creer en Él y ser salvos. La salvación se vive en un solo camino y no necesariamente va a ser un camino feliz, lleno de salud, de dinero, de amor, como el mundo lo ofrece. De hecho, la Escritura habla de un camino angosto y estrecho, por donde no todos pasan, como lo dice Mateo 7, del 3 al 14, y Lucas 13, 24. La salvación no está garantizada en que cumplamos con la ley, ¿ya? Con el diezmo, con las ofrendas, con el bautismo, a aprender de memoria los versículos de las Escrituras, o ir a la iglesia, o predicar, o enseñar, o dar profecías, ni toda clase de méritos humanos que pueden existir. La salvación no se basa en eso, ¿ya? Sino que, y no digo que uno no vaya a congregarse o que uno no predique o enseñe, uno tiene que hacerlo, pero la salvación tiene que ver netamente en Cristo, en la fe por Él, como dice Efesios 2 del 8 al 9, Tito 3, 5 y Mateo 7, 21. La fe, la salvación es de Él y proviene de Él y es para Él. Un aspecto importante de mencionar es que somos salvados por Jesucristo, como lo mencionaba, para hablar de sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, para hablar de su amor, como dice en Primera de Pedro 2, del 9 al 10, de lo que dejó escrito hace ya más de 2000 años y que aún sigue vigente y con poder. Él nos da la entrada directa al Padre por medio de su intercesión, de su sangre, de su sacrificio, de su perdón, justicia y amor, como lo dice Juan 14, 6. Cuando somos salvos, somos de su pueblo, ¿cierto? Somos de su linaje, un linaje escogido, un real sacerdocio, recordando que solo el real sacerdocio en el antiguo pacto, solo el real sacerdocio podía entrar al lugar santísimo. Y ahora nosotros, al creer en Cristo, tenemos ese privilegio de entrar al lugar santísimo, de tener entrada directa. Somos nación santa, como Primera de Pedro 2 del 9 al 10 lo menciona. Cuando entendemos estos privilegios, ¿verdad? El privilegio, el tremendo honor de haber sido hechos salvos de la ira del Padre, ¿cierto? Nos hace analizar y pensar en nuestra manera de vivir. Entonces, la cual nosotros podemos concluir de que nuestra manera de vivir debe ser de una manera digna de este llamamiento. Y Pablo nos deja una interrogante, una pista, la cual es que si tiene que ver con estar unidos como iglesia. En Filipenses 1, 27 al 30 nos deja esa interrogante. Hay varias preguntas, pero hay que vivir de una manera digna. Cristo nos llama y nos hace sus hijos para seguir sus pasos, no para seguir viviendo conforme al mundo, conforme a todo lo que puede ofrecer, cierto, el hombre o en esta tierra,
sino que nos llama para seguir sus pasos, ¿verdad? Para seguir su escritura, para cumplir con sus mandamientos. Estamos en gracia una vez que el Padre de Jesucristo, ¿cierto?, nos llama de tinieblas a su luz, que es algo tremendo. Es importante, voy a estar leyendo ahora unos versículos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. También vemos en Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Timoteo, 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y aquí queda muy en claro de que no tiene que ver con nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Salmo 62:1 David clama a Dios diciendo: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Tiene que ver la salvación con esperanza, como mencionábamos al principio. También, ¿quiénes no son salvos? En 1 Corintios 6, de 9 al 10. ¿Quiénes son salvos y quiénes no son salvos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una lista que da Pablo aquí a la iglesia de Corinto de aquellos que no heredarán el reino de Dios. También podemos leer más adelante en otro versículo, dice lo que leíamos acerca del camino, de la puerta, que es en Mateo 7, 3 al 14, Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Ya? Aquí habla del mundo. Muchos van camino a la perdición. La puerta es ancha, es muy espacioso ese camino, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No quiere decir de que yo esté buscando la salvación, tallarla, sino que Él viene a mi encuentro cuando yo estoy perdido. Él viene a mí y dice: yo soy la puerta estrecha, cree en mí, yo soy. Entonces allí el Padre en ese momento nos está llamando para creer en Él. ¿Ya? En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esa salvación de la segunda venida tiene que ver con que aquellos que hemos sido salvos por Él, hemos creído en Él, Él nos va a salvar de la tierra, nos va a salvar del sufrimiento que se viene cuando Él venga, cuando Él manifieste su justicia. ¿Ya? Es importante creer sin haber visto. Uno, como hijo de Dios, cree sin haber visto a Cristo. Primera de Pedro 1, del 8 al 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces Cristo nos hace creer en Él, y es maravilloso el Evangelio porque uno cree en Él sin haberlo visto. Yo nunca he visto a Cristo, y creo que los que estamos vivos nunca hemos visto a Cristo, pero creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en cómo nos habla, nos ama, y Él
ha venido a reconciliar, a buscar lo que se había perdido, sus ovejas, y nos ha llamado por su nombre, y eso es maravilloso. Entonces, la salvación es un regalo que Dios nos da cuando creemos en Él. Él nos libra de las potestades de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo, ¿cierto? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Colosenses 1 del 13 al 14. A través del Evangelio uno puede creer en Él. Este Evangelio glorioso, el Evangelio que para algunos es locura, para nosotros los que hemos sido salvos y hechos hijos por Él, es poder de Dios. Entonces es importante creer en Jesucristo, en su palabra. No creer en los sistemas religiosos. Hoy en día hay muchos sistemas religiosos que hacen cosas para que tú puedas ser salvo y engañan así a la gente, engañan a las personas. Por ejemplo, si tú das tu dinero mensualmente vas a ser salvo y vas a ser bendito. Esas son cosas que Jesucristo jamás dijo. O si tú vienes a la iglesia cada día o todos los domingos de tal a tal horario, tú vas a ser salvo. Y eso Jesucristo tampoco lo ofreció. Porque la salvación no se basa en lo que uno haga, ¿ya? Sino que en lo que Cristo ya hizo en la cruz, que fue dar su vida en nuestro lugar, que cargó con el pecado de toda la humanidad, que fue molido por nuestros pecados, para que nosotros podamos creer y tener vida en Él. Y cuando Él venga, Él nos venga a buscar e irnos con Él a su reino, y alabarle por siempre. Cristo no vino a ser servido, sino que a servir, ¿cierto? Y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 dice esto. Por lo tanto, cuando Dios nos llama también a servir, porque es lo que Él hizo, sirvió. Él siguió este camino de servicio, siendo Dios se hizo hombre, ¿cierto? No escatimó siendo Dios como algo a que aferrarse, sino que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Pero Él hace que todo sea posible, porque para Dios todo es posible. Y para el que cree, todo es posible por Dios. Y tiene que ver con la salvación, con la guianza que Dios hace a nuestras vidas. Con eso tiene que ver, no tiene que ver con nosotros. Insisto en esto. El hombre, hablando como género humano, el hombre y la mujer, no es protagonista de la salvación de Cristo. No es que yo tengo más fe, es que yo tengo menos fe. La fe es un don de Dios para creer en Él, ¿verdad? Para ser salvos por Él. No es que yo tenga o no tenga. Cristo pone la fe para salvación, ¿cierto? Hay que creer en el Señor Jesucristo. Y el creer tiene que ver con seguir sus pasos, con seguir sus enseñanzas y no andar inventando cosas que no existen. Y yo quiero dejar muy, muy en claro eso. Por ejemplo, dar testimonios de uno mismo para que los demás puedan creer en Jesucristo. Mi testimonio, el testimonio de otra persona, no va a servir para que alguien crea. Lo que importa es el Evangelio, lo que Cristo habló, las virtudes, hablar de cómo Él era manso y humilde de corazón, hablar de cómo Él vino a poner su vida, Él se entregó. Eso es lo que sirve. No sirve que yo venga a hablar de mí, de cómo Dios me llamó y qué día me llamó y cómo fue y lo que experimenté. Eso no le sirve a nadie. Nadie, a usted no le va a servir, a mí tampoco, no me va a salvar. Pero el sacrificio de Cristo, hablar de lo que Cristo hizo en la cruz, eso sí me va a salvar. La sangre del Cordero derramada en aquella cruz, eso es lo que tiene validez para mi vida. No sirve el testimonio de nadie, ni los milagros que yo he hecho, o las señales que he visto. No,
no sirve. Como leíamos, de Cristo es la salvación, de nadie más. No es por obras, no depende de las obras que uno haga, sino que de Cristo. Todas las religiones que pueden existir, sistemas, centros sociales cristianos, sectas cristianas, entendiéndose que secta es un lugar cerrado, no tiene nada que ver con nada más, que puedan hablar de que no, si tú no vienes todos los fines de semana aquí a la iglesia, tú no vas a ser salvo. Eso no dice la Escritura, ¿ya? Sí habla de congregarse, que lo vamos a hablar en otro episodio, pero sí, la salvación no tiene que ver con todo lo que yo pueda hacer, no tiene que ver con una persona. No es que yo soy hijo de un pastor, de un ministro, de un anciano, de un obispo, y entonces yo soy salvo. No, eso no existe. Eso no existe. Alguien tiene que creer en Cristo. Cristo tiene que llamar a esa persona, sacarla de tinieblas a luz, como leíamos, que sea arrastrada hasta el reino de Dios, y allí será salvo. Y el reino de Dios, de Jesucristo, va a entrar a su vida. Ese es el verdadero cambio, ¿ya? No podemos hacer vana la cruz de Cristo hablando cosas humanas, cosas del mundo, diciendo de que yo soy salvo porque un día me llevó una tía a tal lugar y ella me habló de tal cosa, de su testimonio, y allí fue salvo. No, no, eso, no. Es a través de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe, no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El que echa por tierra todos los sistemas religiosos que pueden existir, u obras cristianas que puedan existir, que digan, yo hice esto para ser salvo, yo hago tal cosa para ser salvo. No, eso no existe, eso es un engaño. Nadie puede ser salvo por lo que yo haya hecho. Cristo ya lo hizo. Él dijo en la cruz, consumado es. Todo está hecho. Por lo tanto, solo basta con creer. Dios, por medio de la fe que pone Él, es un regalo, un don de Dios, como leíamos recién. No es de nosotros, ¿cierto? Dios pone la fe para que seamos salvos por su gracia, por su misericordia, por su amor. ¿Ya? En Cristo todos vamos a ser vivificados. Eso lo dice la Escritura en 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De eso se trata, de Cristo, no de nosotros. Siempre se trata de Cristo. Porque por Cristo, porque somos de Él, por Él y para Él. Y esto no es de lo que yo haga, sino que de Él. Fue un gusto haber compartido este tema de la salvación. Si quedan dudas, puedes dejármela. Eh, Vamos a seguir subiendo temas todas las semanas. Vamos a retomar este podcast, que estoy muy contento de que podamos retomarlo después de 2 años. Y lo importante es que se hable la verdad en la Escritura. Vamos a hablar de muchos temas que vamos a ir analizando para que la verdad nos nutra, para que la verdad nos instruya, para que la verdad nos muestre a Cristo, para que la verdad de su evangelio nos llene de vida y corran ríos de agua viva en nuestro interior, nuestro maná, nuestro pan de cada día. Dios les bendiga, cuídense, les mando un abrazo entrañable. Chao, chao.